Muy buenas tardes, una vez más. Bienvenidos a esta sala de Ibercaja donde se está desarrollando la 14ª edición del curso de verano organizado en torno a la filosofía por la Universidad de La Rioja, la Fundación Gustavo Bueno y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Y en este caso me van a permitir, lo primero como siempre, que agradezca y sinceramente en nombre de la ciudad y de la Corporación de Santo Domingo de la Calzada y lógicamente en el mío propio, me acompañan hoy algunos compañeros de corporación, en este caso compañeras, el esfuerzo que las tres instituciones hacemos, especialmente las que se supone que son ajenas a Santo Domingo de la Calzada, pero no ajenas en el sentido de extrañas, y especialmente a todos los que han participado como ponentes y como alumnos en este curso, en esta edición dedicada al comercio. Y me van a permitir una pequeña licencia, y es el otro día en la mesa redonda hablábamos de venderse comercialmente y de, bueno, pues me voy a limitar esta tarde en 3 breves párrafos a abrir un escaparate de una tienda que se llama Santo Domingo de la Calzada, para decirles a ustedes lo que van a poder encontrar si es que desean visitarnos en un momento determinado. Es parte de una intervención que tuvimos que hacer en Fitur este año 2017 con algunas de las compañeras, vendiendo también un poquitín qué es lo que llevábamos a ese stand de La Rioja para vender en nuestras ciudades turísticamente hablando. Y por eso me van a permitir que les diga que van a encontrar una ciudad riojana con una riqueza patrimonial, cultural, histórica, ingente, tanto de arquitectura como pintura, escultura, desde el más puro románico, pasando por el gótico, el mudéjar, el renacentismo, el barroco, hasta el más puro racionalismo riojano del siglo XX. Van a poder pasear por un casco histórico declarado Conjunto de Interés Histórico Nacional en el año 1973, que mantiene su estructura viaria prácticamente idéntica a la de la Edad Media, que conserva en parte de su trazado el mayor recinto amurallado de toda La Rioja. Van a encontrar una torre exenta de su catedral, denominada la Moza de La Rioja, un monasterio cisterciense, otro herreriano, hoy parador de turismo, una catedral que es extraordinaria por su riqueza artística y la única de la cristiandad, en la que se conservan vivos un gallo y una gallina en recuerdo del peregrino injustamente ahorcado. Van a situarse geográficamente en un enclave privilegiado a 20 minutos de Nájera, Corte de Reyes, de Haro, ciudad vitivinícola riojana por excelencia, del monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano y patrimonio de la humanidad, del monasterio de Cañas, a 10 minutos de Ezcaray, un extraordinario enclave natural con la única estación de esquí de La Rioja, a 5 minutos del campo de golf de la localidad de Cirueña, un campo de golf de 18 hoyos en un monte natural. Y así vamos desgranando un poquitín lo que nosotros llevábamos apuntados para intentar convencer a aquella gente que nos escuchaba de las excelencias de visitar Santo Domingo de la Calzada. Me he permitido el hacerlo aquí y lógicamente estamos, por haberme escuchado, les he pedido a Gustavo y a Pedro, al director del curso, que no hagan hoy examen, que el examen ya lo haremos otro día, y que entonces pues pasamos estrictamente al acto de clausura. Así que, Gustavo, cuando te parezca. Pues nada, como luego me va a tocar volver a hablar, y en el acto protocolario de clausura lo que procede es agradecer a las instituciones que hacen posible este curso, al Ayuntamiento principalmente, impulsor hace ya 14 años de que estos cursos existieran, y fundamentalmente la Universidad de La Rioja, que le da el marco académico institucional a estos cursos, pues que persistan en el interés por seguir organizándolos. Nos toca precisamente ahora renovar el convenio que cada 2 años se hace entre las 3 instituciones que estamos detrás de estos cursos. Este curso de Filosofía del Comercio creo que
ha cubierto absolutamente todo lo que se podía esperar de él. Estoy muy satisfecho de los resultados alcanzados en muchos planos y no es sencillo, después de 14 ediciones, pues plantearse tratar temas novedosos, aunque lo hemos hecho cada año, pero hemos estado pensando también a qué se podría dedicar pues la 15ª edición del año que viene, el año 18, pero de eso hablará el director del curso, como es natural, don Pedro Santana. Y entonces, por mi parte, le pasamos el micrófono también. El micrófono a don Pedro. Pedro. Bien, yo en esta sesión me tocaban hacer varias cosas. La primera era un balance del curso, que siempre consiste en decir que ha ido muy bien, porque siempre va muy bien y este año también, como ya se ha dicho. La segunda tenía que ver con agradecer pues, a todos los que hacen posible esto, las instituciones y las personas. La tercera tenía que ver con la entrega de diplomas, cosa que este año queda ya en esa cosa tan abstracta de los certificados electrónicos, pero yo no me resisto, porque era lo que hacía, a leer y a nombrar para saludar a todos los alumnos del curso. Primero lo voy a hacer con los profesores, con Tomás García López, con Luis Carlos, me olvidaba de Antonio Escotado, no me quiero olvidar de él, con Carlos Madrid. Por el orden cronológico del programa, quien venía a hablar era el presidente de la Fundación, Gustavo Bueno Sánchez, José Luis Pozo Fajarnés, Marcelino. En la tarde de ese día, aparte de Agustín García Metola, pues intervino también Beatriz, intervinieron José María Fernández, José Javier Villar y Javier Díez, que ya había intervenido en otras secciones del curso. En la mañana del jueves intervino Andrés González Gómez e intervinieron Daniel López Rodríguez y Miguel Ángel Navarro Crego. Hoy Julián Gómez Brea, que creo que está retransmitiendo en directo el acto, y Andrés Fernández de Ost. A todos ellos muchas gracias. Y claro, a fin de cuentas, esto tiene el sentido, como todo lo que tiene que ver con los cursos y con la enseñanza, pues de los alumnos. Juan Carlos Alonso Rodríguez, Clara María Buenosuelo, que contribuye a inmortalizar todo esto, Santos Campos Leza, que está por allí, Ángel Campos Martínez, Belarmina Eguizábal, Francisco García Las Heras, José Ramón Gómez Fouz, Alejandro Gracia Di Rienzo, Costaza Huerta de Soto Huarte, Enrique Joder Artero, Axel Juárez Rivero, que es otro de los inmortalizadores, Eloy Juliá Correchel, Daniel Miguel López Rodríguez, que como ven ustedes tiene una doble naturaleza en este curso, Álvaro Marín Ordóñez, María Carmen Molinero Martínez, otra persona con doble naturaleza, Miguel Ángel Navarro Crego, que está por allí, Elia Quiñones Armaza, Agustín Reis Torres, Luis Fernando Remiro Esteban, Paloma Villarreal Suárez de Cepeda y Fernando López Lasso, más otras personas, amigos de los cursos, como Carmen y algunos otros que no voy a citar, naturalmente a Marián y a Laura. Y bueno, el certificado funciona igual que si, o Carlos, que lo veo por allí. Esto hubiera funcionado igual sin los certificados electrónicos, sin leer la lista, pero lo importante es leer la lista. La otra cosa que hacía era anunciar, cuando era el caso, algo sobre el curso que viene. Claro, yo sobre esto tengo que primero agradecer las sugerencias, incluso algunas sugerencias estructurales de cómo organizar esto, muy interesantes y muy inteligentes. Después de oír a varias personas y recibir algunas que otras sugerencias, e incluso ya consultar con las personas que podían dar fuste a esta edición del curso 2018, he de decir que, sin perjuicio de que el título deberá refinarse y formularse de manera precisa, tendrá que ver con filosofía y literatura.
Algunos ya se imaginarán a quién me refería con esas personas a las que había consultado. Entonces yo no sé, señor alcalde, si que lo que corresponde ahora me corresponde es dar esto por clausurado. Sí, es decir, que con la conferencia que ahora va a pronunciar Gustavo Bueno Sánchez queda clausurada esta edición, la 14ª, del curso de verano de filosofía en Santo Domingo de la Calzada. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este caso, y para finalizar, como bien decía Pedro, el título de la intervención de Gustavo Bueno Sánchez es la implantación del materialismo filosófico, realidades y perspectivas. Yo, en este caso, me van a permitir que intente presentarle, y sin embargo es muy difícil porque ya le conocemos. Y en todo caso yo nada más diría dos cuestiones. Una de ellas es que Gustavo Bueno Sánchez tiene la gran responsabilidad de conservar y difundir el legado del profesor Bueno, la enorme suerte de contar con la Fundación Gustavo Bueno y con toda la gente que está implicada con este pensamiento y la filosofía del profesor. Y sin embargo yo le tengo que hacer también una petición en este caso, porque tiene también una gran suerte, y es que podemos seguir trabajando en la búsqueda de intentar hacer realidad ese instituto universitario Gustavo Bueno en Santo Domingo de la Calzada, que sería, yo creo que un colofón no sería, un paso más en todo lo que podría ser el mantener y el difundir la figura del profesor en Santo Domingo de la Calzada. Yo no tengo nada más que reiterar mi agradecimiento a Gustavo por todo lo que se vuelca en la ciudad y a través, él personalmente, a través de la Fundación, y bueno, y darle paso a él ya para que esta conferencia ya de clausura pues nos la imparta y demás. Hasta luego. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a todos ustedes. Entonces, nada, vamos a cumplir con el mandato recibido de Pedro Santana, que es hablar más o menos de lo que pone en el programa, que, como bien ha dicho Agustín, es algo así como la implantación del materialismo filosófico, realidades y perspectivas. Bueno, el año pasado, esta mañana lo recordamos porque Brea tuvo la idea de, en su intervención, abrir con el vídeo de la intervención del alcalde del año pasado. Agustín decía, a ver si el año que viene por en lugar de 2 Gustavos Buenos pueden venir 3 Gustavos Buenos a estar presentes aquí. Se refería a los cursos del año pasado vino un Gustavo Bueno Pando, que es un sobrino mío, pero no pudo venir Bueno, que falleció unos días después. Entonces, evidentemente, hoy no puede haber aquí 3 Gustavos Buenos, pero porque tampoco ha podido venir Gustavo, porque se ha tenido que quedar atendiendo los negocios familiares, y que ha venido su padre y su hermano, que están ahí atrás, Carlos y Carlos. Pero lo que sí hay aquí son 3 miembros del patronato de la Fundación, que son Carlos Bueno, Tomás y yo mismo, con lo cual mantenemos 3 representaciones institucionales de la institución Gustavo Bueno. Lo que les voy a hacer es un mínimo balance de este año y de los planes en los que estamos inmersos, cara fundamentalmente no tanto a la implantación, sino a crear los instrumentos y las posibilidades que puedan permitir la difusión de los textos de Bueno y de
el materialismo filosófico en general. La implantación, pues eso es algo que vendrá por sobreañadido, más o menos, pero eso se verá. La Fundación Gustavo Bueno existe hace 19 años, es decir, no es una institución que se creara mortis causa de Gustavo Bueno. De hecho, por estatutos, la Fundación recuerda tanto a la figura de Gustavo Bueno Arnedillo, mi abuelo, como a la de Gustavo Bueno Martínez, pero se creó hace ya 19 años, con lo cual lo que se ha producido con el fallecimiento de Bueno pues es un cambio de momento importante, de estructura, pero que en realidad pues hay una continuidad institucional con todo lo que supone pues la ausencia del principal promotor filosófico del materialismo filosófico. Es decir, desde la Fundación Gustavo Bueno pues ahora nos vemos, tenemos que abordar los proyectos, o algunos proyectos que antes estaban simplemente pues previstos, enunciados, pero ahora ha llegado el momento de hacer una serie de cosas. En este año, evidentemente, la falta de Bueno ha afectado notablemente pues tanto a la familia como a muchos de quienes se sentían o se sienten sus seguidores, y en un sentido muy variado también. Es decir, algunos, esa ausencia, pues se podría decir que hasta no la han sabido asimilar o ha trastocado la escala de las situaciones, pero podríamos decir que transcurrido casi un año, pues se ha vuelto a un equilibrio de normalidad, donde la Fundación lo que tiene que hacer, por supuesto, es no convertirse en un Sanedrín o en una secta o en una capilla, sino en una institución que facilite y que estimule el estudio, la difusión, la discusión sobre cuestiones de materialismo filosófico, y donde ya no existe la figura de Bueno al que se le podían consultar cosas, pero eso no quiere decir que haya ningún talibán heredero que tenga la verdadera luz sobre lo que sea el materialismo filosófico. Es decir, eso, todos los que leen las obras de Bueno están en las mismas circunstancias, todas las obras son públicas, se pueden leer, y entonces nadie tiene más autoridad que otro, salvo la que se demuestre por la vía de los hechos, por la vía de las conferencias, del trabajo, de los libros, de los escritos. Y el que no entienda eso, pues peor para él. En este sentido, en este año, lo que se han desde el punto de vista familiar, ha habido que atender a todas estas cuestiones que suceden cuando alguien fallece, y en nuestro caso cuando a la vez en 48 horas pues falta el padre y la madre. Pero bueno, todos esos trámites, digamos, de herencias, de reajuste de viviendas y de cosas, pues eso está ya arreglado. Lo que sí hemos hecho es, bueno, como saben, desarrollaba su actividad principalmente en su casa de Oviedo y en la casa de Niembro en Llanes. Lo que hemos trasladado es todos los papeles de la casa de Llanes al archivo de la Fundación, que está en la casa de Oviedo, no en el edificio que ocupa la Fundación, que es un edificio que está enfrente, que es donde desarrollamos las actividades, sino en el piso, que era el piso familiar, que por testamento ha pasado a ser de la Fundación Gustavo Bueno. Y entonces ahí estamos organizando el archivo con todos los materiales que Bueno dejó, porque, es decir, yo, aunque durante los últimos 40 años más o menos me ha tocado cumplir casi las funciones como de secretario,
Sin embargo, en los armarios de Bueno eran sagrados. Las carpetas y esas cosas, pues es decir, que eso eran asuntos suyos. Es decir, yo ahí nunca había metido las narices, salvo cuando alguna vez te decía, bueno, a ver si encuentras esto o lo otro, ¿no? Que decir, que eso eran cosas que hacía él. Y, por ejemplo, sí, una sorpresa fue encontrar, por ejemplo, un inédito o unas anotaciones que él empezó a tomar en el año, un libro, una obra, un género de anotaciones que él empezó a tomar en el año 86 con el nombre de rasguños. Voy a explicar esto un segundito para evitar confusiones, porque el otro día en una entrevista de un periódico venía bien, pero quienes estaban más dentro podían confundir esos rasguños con una sección que Bueno mantuvo en la revista Alcatoblepas llamada Rasguños. Y son cosas que no tienen que ver, bueno, tienen un nexo de conexión que se lo explico ahora mismo. Es decir, Bueno en el año 86 empezó a ir haciendo anotaciones de asuntos que iban surgiendo, normalmente cosas breves, un embrión de un posible trabajo a desarrollar, unas opiniones, que decir, pues distintas cosas breves, que decir, normalmente no superan un folio, escrito a mano, una carilla, y eso lo empezó a llamar rasguños. Y eso como en el 86. Cuando surge la revista Alcatoblepas, que fue en 2002, pues ya habían pasado 16 años desde que había empezado a hacer aquellos rasguños. Cuando surgió la revista Alcatoblepas, que surgió inicialmente como una revista de estudiantes, pero que para evitar el estigma de una revista digital de estudiantes, se decidió pues que hubiera algunos profesores consagrados que colaborasen en todos los números. Pues el propio Bueno decidió escribir allí para romper esas diferencias, que si escribe gente joven o gente consagrada. A la hora de pensar esa sección, lo primero que se pensó, hombre, pues igual se puede llamar rasguños, como ya tienes escritos unas cuantas cosas, pues se pueden servir de embrión para lo que vayas luego haciendo cada mes, y por eso adoptó el nombre de rasguños. Sin embargo, luego la realidad fue que el del número 1 del Catoblepas pues fue una cosa coyuntural que le habían preguntado unos alumnos de Madrid sobre ¿sobre qué era? Sobre la notología, efectivamente. En el número 2, resumiendo, se fue aquello adquiriendo dinámica propia, y aquello que estaban previsto que fueran breves anotaciones, en muchos casos se convirtió en artículos muy largos, incluso afectando notablemente por la inmediatez de la publicación y la dificultad de la publicación en papel de la revista El Basilisco. En buena medida el Catoblepas afectó notablemente a la salud del Basilisco durante unos años, hasta que sedimentadas las cuestiones del desarrollo tecnológico, pues se han ido equilibrando estas cosas. Mi sorpresa entonces, para el común de los mortales de nuestro entorno, pues la sección Rasguños es una sección mensual que fue sacando el Catoblepas hasta el mes de julio del año pasado. Bien es verdad que los 2 o 3 últimos pues no eran textos originales, sino que, y alguna vez que estaba muy atareado con conferencias o lo que fuera, pues en los Rasguños se echaba mano de un texto que estuviera por ahí poco difundido, un prólogo, una conferencia, que dice que no todos los textos que escribí, todos los rasguños de Catoblepas son originales escritos ad hoc, sino que en algunos casos pues eran textos de difícil localización. Y les decía que mi sorpresa fue, a mí se me había olvidado aquella carpeta de rasguños, cuando al remover los papeles pues apareció que aquellos apuntes de rasguños pues tienen ahora 450 folios y 444 numeritos de rasguños. Ese texto, si cuando Bueno no quería publicar algo, lo rompía.
Y entonces eso había si no estaba roto, es que no descartaba que se pudiera publicar. Está escrito a mano, en algunas páginas se entienden mejor, otras peor, y la profesora Elena Ronzón está haciendo la transcripción de ese texto, pues para publicarlo cuando esté, sin prisas. Que son cosas que es una tontería querer acelerar los plazos y que salga mal hecho, lo que sea. No hay prisa. Se planteó, porque era algo que ya veníamos hablando desde antes, la cuestión de las obras completas. Pero la situación de los textos de Bueno es la siguiente. Bueno escribió mucho, muchos textos están en obras hoy inencontrables, bastante inencontrables en el mercado en papel. En el soporte vegetal, en la mayor parte de los casos, existe edición digital, normalmente a la libre disposición del público, pero hay prólogos, hay artículos, hay un montón de materiales que no son tan sencillos de encontrar y sobre todo los que no están en internet digitalizados, porque son obras que están en algunos casos sujetas a derechos de autor, que las editoriales todavía no han prescrito los plazos para recuperar los derechos de autor, la fundación, etcétera, etcétera. Y el proyecto de obras completas, ya habíamos pensado con Bueno, pues empezar a preparar los tomos en vida, de manera que se pudieran corregir algunas cosas, etcétera, por el propio autor, pero luego, de hecho, nunca se llegó a hacer porque todo el tiempo del que disponía prefería dedicarlo a sacar textos nuevos y a poder publicar cosas nuevas, etcétera, etcétera. De manera que ahora tenemos el diseño del proyecto de las obras completas bastante cuajado. Que está decidido el formato que van a ser, los volúmenes más o menos, la tipografía, el tamaño de cada volumen, que van a ir los volúmenes encuadernados en pasta dura, etcétera, está por definir totalmente lo que es el orden de publicación de las obras completas. A los efectos de la coordinación de las obras completas, la Fundación ha creado un consejo editorial para asesorar y para auspiciar la edición de las obras completas. Ese consejo editorial está formado por 5 personas, que les voy a decir ahora y que hasta ahora no se había dicho. 5 personas que por orden alfabético son Gustavo Bueno Sánchez, que soy yo mismo, por la B, Tomás García López, Elena Ronzón Fernández, Pedro Santana y Marcelino Suárez Ardura. Esas son las 5 personas que conforman el consejo editorial y que en los próximos meses tendremos que decidir el orden de publicación, porque parece que debe descartarse un orden meramente cronológico, como por ejemplo se siguió en las obras de Ortega, pero porque en buena medida la mayor parte de los artículos tenían un carácter cronológico, inicialmente de artículos en prensa, etcétera, la idea nebulosa que tenemos ahora es que el primero y el segundo tomo sí que serán textos cronológicamente ordenados, en general los textos anteriores a 1960 de Bueno, del año 60 al año 70 prácticamente no escribió nada, 2 o 3 artículos, muy poco, porque fueron los años en los que llegó a Oviedo y se dedicó fundamentalmente, más que a escribir, a la actividad académica, a estudiar, a trabajar, a preparar un montón de cosas que son las que permitieron luego una cadencia de publicación sorprendente en los años 70,
En realidad, el papel de la filosofía estaba escrito en el año 68, pero luego se demoró su publicación hasta el año 70. Y entonces hay un antes 1960 y un después que permite esas obras anteriores al año 60 sí que mantengan un orden cronológico, pero las obras posteriores parece más normal seguir un orden más bien temático de agrupación de asuntos, porque el orden estrictamente cronológico, al margen de que sería prácticamente imposible de hacer, determinaría unas molestias funcionales grandes. Es decir, que es mejor pues los tomos que tienen que ver con filosofía de la religión o asuntos de religión pues juntos, los de política, los de la ciencia, lo que sea. El orden de publicación de las obras completas no va a ser sucesivo, sino que en buena medida se van a tener en cuenta criterios externos de coyuntura, de oportunidad, de urgencia en publicar determinadas obras que están más agotadas que otras, etcétera, etcétera. Pero sí con un plan ya calculado, con más o menos precisión, sabiendo los tomos que van a ser, y entonces, digamos, el primer tomo que va a salir de las obras completas es El animal divino, pero el animal divino pues podrá ser el tomo 8 o el 12, no lo sé, y luego probablemente el segundo tomo que salga sea El mito de la felicidad, pero que también pues, podrá ser el tomo 14 o el 7, de manera que teniendo el marco de las obras completas y sabiendo lo que va a ir ya en cada parte, porque es decir, que el cálculo de los textos que ya publicados, ya impresos, pues obviamente está hecho y es más o menos fácil de calcular. Luego hay otros asuntos que también el Consejo Editorial tendrá que decidir sobre qué conferencias, qué teselas, qué obras grabadas en vídeo o conferencias pues ameritan ser transcritas, porque en algunos casos suponen textos que no tienen un referente escrito, o por ejemplo se ha mencionado estos días pues las lecciones de filosofía de la música que ofreció en 12 o 24 vídeos hace unos años, que por ejemplo sí que son lecciones que tienen un correspondiente texto y muchas anotaciones paralelas. Es decir, eso es un ejemplo. La mera transcripción de las lecciones de filosofía de la música no son un galimatías, porque en su exposición oral, bueno, muchas veces ante el público que había o la falta de tiempo, lo que fuera, pues recortaba, que entonces en las transcripciones pues dice, hoy vamos a hablar de 5 cosas y luego habla de 3. Entonces el que se pone a transcribir, y algunos lo han hecho, pues claro, no hay consistencia, hay cosas cortas, pero la mayor parte de esas lecciones están manuscritas e incluso con una doble revisión, porque fueron unas lecciones que una parte del curso se dio en un momento y otra unos meses después. Eso es una transcripción que no es sencilla, pero que también está en proceso, y entonces se culminará cuando se culmine. Aquí voy a hacer un paréntesis para advertir a mucho friki que por Twitter o por Facebook dice, ¿y las obras completas cuándo? Y no sé qué más. Bueno, porque ya te acostumbras y no haces ni caso a las estupideces que dice mucha gente, en muchos casos con la mejor intención, pero con un desconocimiento sobresaliente de lo que son las cosas. Es decir, que si se miran los tiempos de tardanza en preparación de obras completas de autores con una obra abundante, pues no dirían las cosas que se dicen. Es decir, no es apretar un botón y sacarlo, y tampoco es una cuestión de dinero. Son procesos que requieren tiempo, que requieren la intervención de personas que no siempre son sustituibles, y entonces pues las cosas llevarán su tiempo. Nosotros tenemos la voluntad
una vez puesto en marcha el proceso, de hacerlo lo más rápido posible, pero nos hemos trazado un límite que sería el año 2024, que es cuando se cumplirá el centenario del nacimiento de Bueno, como una fecha que podemos calcular ahí. Porque también les digo, Bueno escribió mucho. Si se calcula, por ejemplo, es decir, más o menos sin transcripciones de vídeos y de cosas así, lo que son textos, Bueno tiene unos 60 millones de caracteres escritos, y para que se hagan una idea, pues las obras completas de Ortega son unos 30 millones de caracteres, es el doble de las obras de Ortega, o el doble también de las obras de Clarín, por ejemplo, son 25 millones de caracteres, es decir, que es una cantidad de material muy, muy abundante, y entonces pues eso, con lo cual tampoco, sí, pero las obras completas de Bueno pues probablemente serán 30 volúmenes o de ese orden de magnitud, pues de una forma natural, es decir, aunque cuando estén terminadas sí que yo particularmente tengo el capricho de intentar hacer una edición infolio a 2 columnas, tipo infolios del siglo XVI o XVII, pero bueno, eso todo se andará. Entonces, las obras completas, tal como nosotros lo vemos, es lo primordial, porque es el modo de poner a disposición de cualquiera los textos de Bueno. Está previsto también que la edición de las obras completas, los tomos se van a ir, la editorial que lo va a publicar es Pentalfa Ediciones, que es la editorial de la Fundación, y está previsto que aparezca paralelamente a la edición en papel en España, que aparezca una edición en papel en México, que la publicará previsiblemente pues Pentalfa Ediciones de México. Puesto que la logística de nuestros días del comercio global está todo muy bien, se pueden hacer todos los pedidos que se quieren y tal y cual, pero lo que supone transportar kilos de un lado al otro del Atlántico es más caro que producir los ejemplares in situ, entonces eso es así, y son mercados distintos, etcétera, etcétera. Bueno, esto por lo que hace a las obras completas, que es el proyecto principal para conservar la obra de Bueno, facilitar la lectura de sus textos. Paralelamente, desde el punto de vista institucional, en este año se ha consolidado la posibilidad de poner en marcha una facultad de filosofía cuyo plan de estudios sigue principalmente las pautas que la Fundación determina, gracias al interés de una institución mexicana, el Instituto Oviedo, en León, Guanajuato, por poner en marcha una licenciatura en filosofía. Se dio la circunstancia, como muchos recordarán, de que el primer curso de esta Facultad de Filosofía de León comenzó exactamente el mismo día que estábamos integrando aquí en Santo Domingo a Bueno. La diferencia de aquel momento inicial de hace un año al de ahora es que hace un mes se han inaugurado en Guanajuato, en León, Guanajuato, las instalaciones del nuevo edificio de la Facultad de Filosofía de León, que durante el primer curso compartían edificio con lo que eran los estudios de primaria y de infantil, de infantil y de primaria del Instituto Oviedo, y que ahora cuentan con un edificio más grande, más amplio, hermoso, donde van a estar los estudiantes de bachillerato del Instituto Oviedo y los de la Facultad de Filosofía de León. Además, también desde el punto de vista institucional, se acaba de firmar un convenio entre el Instituto Oviedo
y la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México, que es una universidad que tiene 30 años o 40 años, que depende de la iniciativa privada, pero que ocupa los muros de lo que fue el convento en el que desarrolló su actividad como poetisa novohispana, Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces esa institución en León va a impartir una licenciatura en educación y eso facilitará la presencia de los profesores de la Facultad de Filosofía de León y de cursos y de actividades en la Ciudad de México. Pues es un acuerdo importante para poder consolidar la presencia de un grupo en México. Como antes dijo Agustín, es interés de la Fundación, es interés del Ayuntamiento, y hemos ya mantenido una reunión con la Universidad de La Rioja, la puesta en marcha de un instituto universitario Gustavo Bueno aquí en Santo Domingo de la Calzada. La creación de un instituto universitario no es una cuestión sencilla, es una cuestión que requiere tener un presupuesto del que no dispone ni la Fundación Gustavo Bueno, ni el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, ni siquiera lo tiene tampoco la Universidad de La Rioja. Ahí puede haber la mejor voluntad, la disposición de instalaciones, de lo que sea, pero un instituto universitario no es un nombre, que es una figura jurídica determinada por los reglamentos nacionales y autonómicos en estas cuestiones. Tiene que estar, en el caso de hacerlo en Santo Domingo de la Calzada, aprobado por el gobierno de La Rioja y de hecho en la Universidad de La Rioja no tiene tantos institutos de investigación, que el más importante que tiene pues es un instituto dedicado a las cuestiones de la avicultura y esas cosas, y que en ese, porque dan como un ejemplo, que no son cosas tan sencillas, que son cosas que es muy fácil de verbalizar, pero luego no son sencillas de concretar. Ese instituto que ya existe aquí en de La Rioja, pues en ese participan el CSIC, el gobierno de La Rioja, otras instituciones, que tiene que estar dotado de un presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es y tiene que tener un objetivo que fundamentalmente tiene que ir vinculado pues a estos cursos que llevamos 14 años celebrando, pues que dejen de ser solo, que se mantengan como cursos de verano, pero que tengan sus hermanos o sus primos como cursos de invierno, másteres virtuales, lo que sea, es decir, pues toda la oferta académica necesaria que sirva de complemento a una labor de investigación, etcétera, que requiere pues recursos, personal, etcétera. Eso es un proyecto en el cual en estos meses hay que seguir avanzando, porque claro, aquí, como a nadie se le escapa, vivimos en unos años de vacas flacas para este tipo de asuntos, por la crisis económica general, por la inestabilidad política que atraviesa España en los últimos años, y entonces pues pero no hay que tampoco poner todas las demandas en lo que pueda ofrecer la administración, sino que en estas cosas, pues igual que en México, quien está promoviendo la Facultad de Filosofía de León es una institución familiar mexicana de origen asturiano por el interés de una persona concreta en poner eso en marcha, pues habrá que articular para ver si logramos encontrar los mimbres con los cuales poder cuajar de una manera sólida y que no esté llamada al fracaso, porque si no, no valdría la pena ponerlo en marcha, una institución que pueda permitir tener o recuperar para Santo Domingo pues una institución de tipo académico filosófico como tuvo durante mucho tiempo en otros momentos de su historia, adaptadas al presente. Es decir, pues si en Santo Domingo
pues hubo un seminario diocesano durante mucho tiempo dependiente de la catedral. Estuvieron los franciscanos, estuvieron los claretianos durante pues 80 años o 90 años, pues que hay una tradición en la ciudad que se puede recuperar, aunque evidentemente esto es más literatura que otra cosa. Hay que encontrar ahí pues el cardenal Portocarrero o el obispo Manso que financie el asunto, que hoy puede ser pues un vinatero famoso o un gobernante o una coyuntura gubernamental especial. Bueno, pero entonces, y ahí nosotros confiamos todo en Agustín. Sí, hombre, sí, vale. Bueno, pero eso, vamos a ver, desde el punto de vista de institucional, eso sería, eso es algo necesario. Es decir, algo necesario porque las cuestiones filosóficas, como todo el mundo que está aquí sabe, son cuestiones que son muy frágiles, que luego se mantienen en el tiempo cuando tienen algo que decir, pero que exigen equilibrios difíciles, pero que hay que lograr y que esperamos lograr. Es decir, nosotros, incluso Santo Domingo tiene las máximas ventajas desde el punto de vista estructural, tanto para cuestiones virtuales como presenciales. Es decir, que es más atractivo venir a Santo Domingo a hacer un curso pues que irse a una gran ciudad llena de humo o cosas así, Y al margen, por supuesto, ni que decir tiene que la Fundación tenemos aquí pues una sede en la calle Mayor 104, y que estamos aquí y bien situados. Entonces hay que consolidar esa presencia, pero eso, diríamos, entraría en el capítulo de perspectivas, aunque ya se están diseñando. Y por supuesto, las actividades de la Fundación, como antes les dije, fundamentalmente lo que tiene que hacer la Fundación es facilitar el contacto entre quienes tienen interés por el materialismo filosófico y están trabajando en ese contexto. Es decir, facilitar el encuentro entre las personas, facilitar la publicación de artículos, facilitar la publicación de libros, facilitar el enfrentamiento, el debate, porque un sistema filosófico no es un dogma. Un sistema filosófico es un montón de análisis sobre cosas muy variadas y que además una realidad que está en continua transformación, que va cambiando, y entonces ahí quienes ya llevamos unos años observando la evolución de estas cosas, pues te has ido encontrando a lo largo del tiempo pues a aquel profesor ingenuo que creía que ya se sabía todo lo que tenía que ver con Bueno, pues hace 20 años, y que cuando publicaba Bueno otros 2 libros, pues como ya lo sabía todo, ya no los leían, porque ya sabían lo que iba a decir o se lo imaginaban. Y entonces así se han producido ejemplos patético divertidos, pero que marcan la realidad de las cosas, porque también la realidad es que un sistema filosófico, y eso voy a explicarlo un poco más, porque seguramente algunos no se han parado a pensarlo. Y que tiene que ver con las famosas oleadas, por ejemplo. Y cuando hace 12 años o algo así, pues se esbozó una clasificación de quienes estaban en el entorno del materialismo filosófico por oleadas, una primera, una segunda, una tercera, una cuarta oleada que se estaba gestando en aquel momento, estas cosas. Bueno, pues sí que fue una metodología que propuso Bueno. Luego quien llevó a cabo el asunto fue Sharon Calderón, pero fue una cosa que fue surgiendo en un viaje a Madrid
donde Bueno tenía precisamente que hablar una conferencia en la UNED, me parece que era, pero en un local de la Complutense, no me acuerdo dónde era, el mes de septiembre, y que era poco después, 15 días después, de unas turbulencias que habían sucedido en Murcia. Bien, entonces aquella situación se podría explicar retrospectivamente, principalmente, digamos, la psicosociología de la evolución de las oleadas en ese momento tiene que ver fundamentalmente con lo siguiente. Algunos de los discípulos o lectores, conocedores de la obra de Bueno, a medida que se iba produciendo durante los primeros años o décadas, iban viendo cómo iban surgiendo cosas, como en los seminarios que se hacían los lunes en el departamento, luego en el contexto de la revista El Basilisco, que luego son el embrión de las sesiones ahora de los lunes de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Pues se iba viendo cómo iba surgiendo aquello, y en algunos casos en una facultad que se estaba poniendo en marcha se empezaban a explicar inmediatamente las cosas, y entonces psicológicamente muchos de aquellos, luego algunos profesores, pues tenían la conciencia, como les decía, de saber perfectamente todo, y además como algo que les había costado años, porque había tardado años en irse desarrollando aquello, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la novedad que se producía cuando llegaba una nueva generación o determinadas personas nuevas, y que ahora la situación está ya distinta del todo? Pues hay un antes y un después desde el momento en el que Bueno deja de escribir. Pues es muy sencilla, que se puede dar la circunstancia de personas dotadas para la filosofía, para el estudio, etcétera, pues que pueden tener 21 años y que están perfectamente conocedores o conocen mucho más del materialismo filosófico que sesentones que psicológicamente creen que, porque han estado coincidiendo con Bueno toda la vida, lo saben todo, pero que por cuestiones ideológicas o por las cuestiones de poco estudio, de vagancia, de lo que sea, pues en realidad tienen unas lagunas enciclopédicas, y me estoy refiriendo a personas del entorno, del entorno. Por supuesto, el resto de los colegas de filosofía, salvo excepciones, normalmente lo único que hacen es ignorar totalmente, pero porque también es un mecanismo seguramente, yo no quiero hacer aquí reduccionismos psicoanalíticos o cosas así, pero probablemente en el sector del gremio de profesores de filosofía es donde más desequilibrados mentales hay. Pero es por una razón normal. En muchos casos, pues fueron personas captadas inicialmente para clérigos que dejaron de serlo, y entonces quienes siguieron en el sector pues tienen unos traumas tremendos, o quienes proceden de la vía política, y entonces pues se mantienen anclados en el pretérito, o quieren recuperar juventudes perdidas. Es decir, seguramente hay más, no digo que sea el sector que más, probablemente hay más desequilibrados entre quienes estudian psicología, por razones también normales, ¿no? Si no tienen ninguna marca negativa. Yo he estado en la puesta en marcha de una facultad de filosofía cuando empezó, y las primeras oleadas eran normalmente la gente mayor, pues que iba a resolver sus problemas, pues muy bien, pues es un móvil como otro cualquiera. Luego las razones por las que alguien estudia algo, una cosa son las que tienen antes de empezar a estudiar, otras cosas después, pero normalmente pues el personal, cuando es joven, quiere salvar a la humanidad, quiere encontrar la paz maravillosa, quiere que acabe el hambre en el mundo, qué sé yo, son cosas de estas más o menos bondadosas e ingenuas, que luego ya la crudeza de la vida, pues en muchos casos, y en filosofía es muy frecuente, les lleva al nihilismo, al escepticismo, al pasotismo, y en muchos casos a quedarme con lo que aprendí cuando tenía 25 años, o con la luz que he creído ver no sé dónde, y a mí me las den todas. Y entonces, si están en una especialidad muy precisa, pues igual se aprenden 4 artículos nuevos que se han publicado en inglés para quedar bien, pero si no, cualquier libro nuevo que aparece le supone un esfuerzo sobrehumano, y más si creen que puede poner en peligro su propia inestable
manera de entender el mundo. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Y eso no debe extrañar. Que aquellas observaciones que hacía Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Que hasta que un paradigma no se agotaba hasta que no se muriesen todos los que lo defendían, que parecía un sociologismo barato, pues seguramente tenía mucha más sabiduría de lo que parece. Y por eso también, por ejemplo, cuando la República Democrática Alemana se fusionó con la República Federal Alemana, aquellos que explicaban marxismo-leninismo, ni siquiera los ideólogos de la unificación gastaron ni un minuto en readaptarlos a la democracia. Simplemente, gastaron minutos, días y semanas en readaptar a los profesores de ciencias naturales, de matemáticas, de lo que fuera, pues hacerles cursos acelerados de democracia, de Europa, de lo que no, a los de filosofía que daban marxismo-leninismo los jubilaron a todos. Pues ya consideraron que eran irrecuperables, que era mejor dejarles por ahí, entonces que se dieran a beber o que se dieran a lo que fuera, entonces, pero que no siguieran corrompiendo la juventud. Aunque en muchos casos tampoco se quedaron quietos. La Iglesia Católica, que es sabia, captó a muchos de ellos. Que además no tenía que pagarles porque ya cobraban una pensión. Bien. Bueno, pues esta situación entonces es nueva, es decir, en ese sentido el asunto de las oleadas, pues hay que ponerlo en revisión, porque las oleadas no tiene que ver con la edad de la gente, eso ya se dijo desde siempre, sino que seguramente hay un antes y un después, y habrá un antes y un después de la publicación de las obras completas, ahora es un hecho, y recibimos muchísima demanda de personas, sobre todo de Hispanoamérica, que nos piden obras que están agotadas de bueno. Entonces, pues sí, bueno, en muchos casos te sorprende que te pidan obras que están en PDF, en internet, que el personal, en lugar de buscar, piden, ¿no? Pero bueno, eso es normal porque mucha gente no se entera de las cosas que hay, como muchos alumnos que están en una facultad estudiando filosofía, pues simplemente se conforman con lo que les dice el profesor que les da la papilla de turno y ni siquiera se preocupan por mirar en internet que han dicho otros o lo que sea. Es decir, hay un determinismo casi fatal, y esto pasa incluso pues, en la Universidad de Oviedo, ¿no? Es decir, que el otro día, después de un trabajo fin de grado, pues una alumna que estaba haciendo una cosa sobre bioética, a mí me tocó estar en el tribunal, y luego le comenté, bueno, pues estas dificultades que tienes las hubieras resuelto con el libro de Bueno, ¿qué es la bioética? Y la chica me dijo, pero Bueno ha escrito un libro sobre qué es la bioética. Y había seguido un curso de bioética donde obviamente no le habían hablado ni de la existencia de un libro de Bueno sobre qué es la bioética, pero tampoco se había ella preocupado de mirarlo, pero eso es lo que es, y las cosas son como son. Bueno, bien, entonces desde el punto de vista entonces saludamos la entrada de don Alberto Vuela, al que acabamos de escuchar ahora, bueno, y de Sánchez Tortosa. Bien, entonces lo que les quería decir es que un momento determinante es el momento en el que Bueno ya deja de escribir. Otro momento será cuando estén todas las obras completas a disposición de los lectores. Por eso que yo creo que hay que revisar toda la cuestión esta de las oleadas y no caer en el fetichismo de quienes se postulan ya pues como candidatos a la octava oleada o a la que sea, cosas de estas que pasan. Bien, lo que vamos a seguir haciendo en la Fundación es lo que veníamos haciendo, es decir, desde hace 5 cursos o así,
tenemos lo que se llama Escuela de Filosofía de Oviedo, que seguiremos manteniendo en Oviedo mientras tengamos un edificio donde hacer la Escuela de Filosofía de Oviedo. Formalmente tenemos un edificio, como muchos saben, que el Ayuntamiento de Oviedo hace 19 años nos cedió por 50 años, pero hace 2 años que cambió el gobierno de la ciudad y que ahora es un tripartito, Podemos o Ganemos o Nos Amemos, no sé cómo se llama, el Izquierda Unida PSOE, hace 2 años pues sacaron una nota en un periódico que decía: la Fundación Gustavo Bueno podrá seguir ocupando el edificio que tiene. Bueno, pues nos han perdonado la vida, podremos seguir ocupando. Ahora, hace unas semanas, pues decían que había que revisarlo, que no es que, pues a nosotros, bueno, pues nada, que hagan lo que les dé la gana. Aunque tenemos una cesión por 50 años, pues si el Ayuntamiento decide que nos debemos ir, pues lo revocan, pues nada, habrá que hacer de ocupas un tiempo mientras desalojamos y entonces pues nos iremos a Santo Domingo y dejaremos de hacer la Escuela de Filosofía de Oviedo, obviamente en Oviedo, por razones obvias, porque sí, y la pasaremos a hacer en Santo Domingo. Tiene dificultades logísticas. Aquí es mejor hacer reuniones, pero reuniones semanales es más difícil. Es decir, ya apañaremos. Bien. La Escuela de Filosofía de Oviedo solemos hacer unas 25 sesiones al año, normalmente los lunes, donde un profesor invitado ofrece una lección y hay un coloquio. Se graba y se pone en internet y ahí queda. Procuramos que los asuntos tengan que ver con cuestiones del materialismo filosófico, pero no solo, también invitamos a profesores que van a hablar de otros asuntos, porque sí que no hay que cocerse en la misma salsa. También desde hace 19 años o 20 años venimos haciendo unos encuentros de filosofía que se hacen por Semana Santa, y desde hace 14 años estos cursos. Que estos cursos son más importantes para el sistema de los que mucho pueden suponer, porque lo que suponen es un reto a tener que tratar sobre un asunto que en algunos casos ha derivado en libros o en artículos. Bueno, en la mayor parte de los casos, es decir, los primeros fueron sobre la globalización. En aquel momento se hicieron porque estaba trabajando en el asunto, un libro sobre la globalización, pero en otros casos han sido otros temas que se han ido buscando por la propia necesidad del asunto. Y entonces eso ha obligado a los que han presentado trabajos pues a trabajar sobre esas cuestiones, que es un poco lo que pasa también con los encuentros que hacemos en Oviedo. Cada año se hacen sobre una temática y entonces, ¿qué ventaja tiene ese sistema de trabajar? Pues que durante 20 años hemos ido incitando a un número creciente de personas a tener que tocar asuntos pues que de otra manera o bien se creía que ya estaban resueltos o que daba pereza abordar. Debo reconocerte que Filosofía del Comercio al principio dudábamos de que fuera a ser pregnante, pero luego fue tal. Bueno, aquí Tomás dice que él nunca dudó, pues bien. Muy bien. Perfecto. No, Tomás. Yo, que soy más escéptico, ahora confirmo en que ha sido un tema muy bueno y un éxito y muy interesante, y sobre todo que va a dar lugar a una serie de artículos del mayor interés. Entonces, como estas instituciones funcionan y están funcionando, pues se van a mantener. La Fundación, desde el principio, desde su inicio, y ahora también, lo que no va a hacer nunca es otorgar premios a quienes escriban artículos o tesis doctorales sobre materialismo filosófico, sobre no. Es decir, que no nos interesa en absoluto alumnos y estudiosos mercenarios, que eso que lo hagan otros, porque la experiencia dicta que los resultados suelen ser
manifiestamente mejorables. No voy a citar casos, pero los que sepan de estas cosas, pues que vean instituciones que sí que buscan mercenarios para incitar al estudio de las cosas y los resultados que obtienen. Eso no quiere decir que haya que tratar mal o descalificar al que tenga interés por estas cuestiones, no, hay que facilitar en la medida de lo posible que pueda participar en las reuniones, que pueda escribir, que pueda publicar, pero la fundación no se puede convertir en una casa de beneficencia, primero porque no tenemos medios, pero aunque los tuviéramos, porque sería un error, por lo que les decía, es decir, no interesa. Es decir, en filosofía se tiene capacidad, se tiene interés a título individual, o todo lo demás es perder el tiempo. Si lo que se busca es efectivamente formar filósofos, porque para formar profesionales de la academia, para eso ya hay todo un sistema de meritoriaje, y así está degenerada la institución en todo el mundo, y no solo en filosofía, sino en casi todas las cosas. Pero bueno, seguramente porque de lo que se trata no es tampoco de formar personas, sino de tener cada vez más años entretenidos a un montón de jóvenes, de detectar los que pueden funcionar mejor para tenerles unas décadas circulando por el extranjero, probablemente esperando en el periodo final de entreguerras, pues que haya una nueva guerra mundial y que no haya que improvisar como en la segunda, pues técnicos militares entre los profesores de Oxford o de Cambridge, sino que ya tengan un parque de doctores altamente cualificados con muchas relaciones humanas entre ellos en todos los países de Occidente, de manera que inmediatamente cualquier agente de esa situación límite pues ya pueda saber cómo conectar con 10 chinas o con 4 polacos o con 18 ingleses, y entonces ya en los estados mayores contra no se sabe quién, pues ya habrá buena camaradería heredera de Erasmus, de Orgasmus, de becas y de todos estos sistemas académicos. Bien, pero eso es lo que funciona. Y entonces esto es esencialmente el planteamiento de las perspectivas que nosotros tenemos. Sí les quiero decir que nosotros hemos detectado un incremento en el interés por lo que hacemos nosotros en la Fundación en los últimos años y en los últimos meses, particularmente en Hispanoamérica, como es natural. Nuestras páginas de internet tienen muchas visitas, que la que más visitas tiene es filosofía.org. Diariamente tiene unos 30.000 usuarios distintos que la consultan, y donde el mayor número de usuarios es desde México, y el segundo país es Colombia, y España es el tercero o el cuarto según. Y por ejemplo, ya que está aquí Alberto Vuela, Argentina es un país que nos consulta relativamente poco en porcentaje a la población. En porcentaje a la población, los países que más nos consultan, o sea, dividiendo las visitas por habitantes, es Colombia y Perú. En términos, por razones que también se me escapan, que decir que nunca hemos estado en Colombia ni en Perú, nunca hemos tenido actividad, pero por las razones que sean. Aunque cuantitativamente México, por razones normales, lo que es la nación más importante de lengua española, es donde más usuarios de nuestras páginas existen. Y el número de personas que escriben, etcétera, pues bueno, que nos escriben, que piden ayuda, que textos o preguntas, lo que sea, pues se incrementa fundamentalmente en países hispanoamericanos. Hoy, pues debo decirlo porque ha sido una sorpresa, como saben, se está celebrando en Santo Domingo hoy un simposio para celebrar los 90 años de Antonio García Trevijano,
y hemos tenido una comida donde don Antonio García Trevijano tuvo la ocurrencia de invitarme a comer junto con otros amigos como Alberto Bola, y tuve ocasión de conocer, que fue lo que me sorprendió, pero que es lo que les voy a decir ahora, a un venezolano que vive desde hace 3 años en Miami, en el exilio, que se llama Alberto Franceschi, que cuando me vio me saludó directamente y me dijo: hombre, sí, estoy harto de verte por internet, y no sé qué, no, y también, oye, ¿no estará por aquí Tomás García, que siempre interviene al final de los coloquios? Y luego conocí a Tomás, y cuando le fui a presentar al Tomás estaba nuestro amigo Axel, mexicano, y Alberto Franceschi le dijo: hombre, Axel. Es decir, le tenía localizado, claro, este Alberto me dijo: no, se tiene vistos todos los vídeos de lo que hacemos, una cosa absolutamente sorprendente, y bueno, él tiene sus propios vídeos en internet, está metido en toda la lucha política en Venezuela, y no era una cosa es decir, que no era una cosa para quedar bien, efectivamente era así, es decir, que estuvo contando cosas, incluso pues cuando busqué su nombre en la Wikipedia delante de él, a ver lo que ponía, no hagas caso, que iba a poner que yo estuve en un partido trotskista cuando era joven y tal, y ya vi tu conferencia sobre Trotsky en España, y ahora al ver esto yo ya entiendo quiénes nos financiaban y no sé qué. Dice que bueno, es un señor que tiene 70 años ahora, pero que entonces eso es una cuestión absolutamente sorprendente, pero que también te das cuenta de que cuando nos reunimos aquí, pues 30 personas, y en Oviedo en los encuentros 50 personas, o cada lunes nos reunimos unas 30 personas, pues sin embargo esos vídeos, que inmediatamente suelen tener unas 1000 visitas y algunos tienen mucho más, pues llegan a un público disperso, global, como es la lengua española, que nosotros ni sabemos muchas veces lo que es, pero que ahí queda y que ahí funciona. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, es decir, no hay que pretender más, es decir, seguir existiendo, seguir resistiendo y seguir difundiendo. Y aquí estamos. Muchas gracias, y ya doy por terminado esto. Si alguien quiere preguntar algo, pues lo hacemos, y si no, nos despedimos hasta el año que viene. Gracias. No es mi intención preguntar, pero sí quisiera decirle y decir a Gustavo, y especialmente también a toda la Fundación Gustavo Bueno, que en ese reto que hay de intentar consolidar determinadas iniciativas, como puede ser la de ese Instituto Universitario Gustavo Bueno en Santo Domingo de la Calzada, o la de trasladar fondos para que puedan tener también su sede en Santo Domingo de la Calzada, aquí puedes contar con el apoyo absoluto de todo el ayuntamiento, de toda la corporación y de los diferentes grupos políticos que la conformamos, no solo ahora, sino antes y cuando iniciamos este tipo de iniciativas. Nada más que lo tengáis en cuenta, y que tampoco cuesta tanto para hacer un instituto si hay que dar 25 lunes, 25 charlas. La infraestructura, yo pensaba que ibas a decir, nos hace falta un edificio de 7 plantas, con ascensores y esas cosas. Vamos a ver, Agustín. 25 lunes. 25 lunes, 25 charlas es lo que hacemos en lo que llamamos Escuela de Filosofía de Oviedo. Es una mera escuela. Si tú quieres hacer un instituto universitario... Empezamos por la escuela. No hay que crear entes sin necesidad ni duplicarlos inútilmente. No, lo que sí se puede empezar, y eso lo hemos hablado y no lo he dicho, es en ir creando las condiciones materiales
para que en Santo Domingo haya, por ejemplo, una biblioteca importante de filosofía en soporte papel, aunque esté denostado o esté ya obsoleto, porque y hay posibilidad material de hacer eso en Santo Domingo. Tenéis la sala ya. Sí, y además es un momento adecuado para poder intentar captar donaciones de bibliotecas, etcétera, etcétera, para ir creando un fondo que permite tener ahí materiales. Es decir, sé de casos de bibliotecas de filósofos y de no filósofos que sus familias han querido donarlas recientemente a instituciones y que no se las han aceptado. Es decir, es así. Muy difícil. Sin ir más lejos, ya que estamos hablando, ya que está aquí Trevijano, su cuñado, Manuel Garrido, que murió hace 3 años, por ejemplo, o 2 años, y en octubre de hace 2 años, en la Feria del Libro, a los 6 meses después de que hubiera muerto, en una librería que había allí, en la Feria del Libro de la calle de Recoletos, del Paseo de Recoletos, te sorprendió, bueno, que uno tiene su perversión bibliográfica, pero ves, y más o menos cuando ves un puesto de libros ya sabes más o menos de qué va. Claro, me sorprendió que eran todos libros que te sonaban, era una biblioteca de un profesor de filosofía, todo lo que había allí. Y al abrir los otros libros, era la biblioteca de Manuel Garrido, o parte de la biblioteca de Manuel Garrido, legalmente comprada y vendida, pero con dedicatorias, etcétera. Y que, me pude coger 2 o 3 libros, aunque ya los tenía, con la dedicatoria de un autor, tal. Y dices, qué cosas tan raras que pasen esto, que eso no lo... Bueno, las familias dirán, no, bueno, eran unos sobrantes que había, o un piso que nos sobraba, no sé lo que sea, pero vamos, que eso es una cosa sorprendente, que el desapego institucional para ese tipo de cosas. Pero es que otro lote de libros que compré hace poco en otra librería de Viejo de Madrid, cuando me llegaron, todos eran también de otro profesor de filosofía, que yo sabía quién era. Bueno, es que aparte venía el nombre dentro, pero vamos, que yo le conocía y le tenía hecho una entrada, que se murió hace 10 años y ahora se aburre. Es decir, que en el momento actual recopilar y hacer una biblioteca, porque una biblioteca en papel yo le veo la siguiente funcionalidad, aunque que es la siguiente, que muchos alumnos jóvenes, muchas personas jóvenes y no jóvenes, el estar pasando los ojos por una biblioteca te levanta muchísimos velos o te da muchísimas sugerencias de cosas que ignoras. Es decir, es muy fácil encontrar, prácticamente toda la bibliografía clásica está en Internet, todo digitalizado, absolutamente todo. Pero lo que es muy importante es encontrar, y que es más difícil de encontrar, materiales más raros y más efímeros, como son revistas marginales, como son publicaciones menores, como son publicaciones académicas, etcétera, etcétera. Nosotros, y en ese sentido, eso es una cuestión que requiere tener instalaciones, tener una mínima catalogación, una cosa así, que eso se puede ir haciendo poco a poco, pero que eso sería algo importante, claro, dotar a Santo Domingo de una biblioteca especializada en filosofía en lengua española, de publicaciones de todo el mundo, donde puedes tener captadores de fondos en Argentina, en México, en cualquier sitio, y que habrá gente que esté encantada de mandar sus ejemplares para que estén en esa biblioteca en Santo Domingo. Claro, si eso se plantea en términos, no va a ser una biblioteca para los ciudadanos de Santo Domingo, no, pues apaga y vamos. Los ciudadanos de Santo Domingo, el público normal, lo que querrá es, no sé, hasta ahora, antes, o yo no sé si siguen todavía, ya no habrá préstamos de vídeos porque ya no se lleva, pero ahora sí, todavía se lleva, pero bueno, pronto ya lo que tendrán que dar son pases para Netflix y cosas así, pero en plan asistencia urbana necesaria por otra parte, porque la población que está enganchada a Netflix, pues
roba menos, se deprime menos, maltrata menos. Es decir, que si toda una masa de población ociosa no tiene otra cosa que hacer, bueno, pues oye, están con la papilla que se les da, pues estupendo, eso es necesario, eso es útil. Y entonces, desde el punto de vista de las necesidades de la ciudadanía, una biblioteca de filosofía dirá, no, ¿para qué lo queremos? Bueno, pues sí, para que Santo Domingo, por ejemplo, sea una referencia en biblioteca en filosofía en lengua española, y que además eso, si se organiza, puede ir creciendo hasta el punto de que la actual biblioteca tendría que seguramente decir, pues vamos a coger este solar que está aquí al lado y vamos a ir creciendo. Y seguramente para eso el mito del libro y de la cultura darían subvenciones las instituciones públicas, ¿no? Porque eso es así, es decir, que eso sigue funcionando, y eso atraería a personal a mirar cosas, aunque también es verdad que la digitalización está invadiendo todas esas cosas. La Rioja, todo el mundo lo sabe, y si no lo sabéis lo digo, se ha convertido en la principal, en la referencia de lo que es la información bibliográfica académica por internet, y eso en competencia darwiniana con otras instituciones que querían hacer lo mismo, particularmente la Universidad Complutense de Madrid, y entonces ahí fue la propia habilidad de Dialnet al poner en marcha esa estructura, y ahora, bueno, y Dialnet lo ha hecho de vicio, es decir, Dialnet ahora se financia en parte, bueno, es una fundación, y con lo que pagan otras universidades porque mantengan los datos la Universidad de La Rioja, es decir, y entonces eso fue una operación perfectamente hecha por la universidad pública más nueva que había en su momento, pero eso lo hicieron bien por una serie de coyunturas circunstanciales, pero ahí está, y eso ya no se lo va a quitar nadie a la Universidad de La Rioja porque está cumpliendo esa función. Pues así pasa con otras cosas, es decir, eso son iniciativas que se pueden hacer, y en ese sentido eso ya lo habíamos comentado una vez, que eso lo podemos poner en marcha cuando te parezca. Don Alberto. Espera un momento. Acércate un poco. No, pero es para que te oiga el público. Bueno, yo no quería aprovechar primero felicitarte y felicitar en tu persona la tarea que hace la página de español de filosofía, la tarea que hace la Fundación Gustavo Bueno, porque yo que trabajo hace medio siglo en filosofía y por muchos países, no solo el mío, sino también en Hispanoamérica, veo la tarea que hace la Fundación Gustavo Bueno, que es excelente. Para mí tiene un rasgo distintivo. Las investigaciones de la Fundación que yo leo, de Fundación Gustavo Bueno, que está dirigida por vos, Gustavo, y por Tomás, son investigaciones de filosofía precisas. No son investigaciones que se van por las ramas. No son investigaciones retóricas. Lo que se lee que produce la Fundación son investigaciones con objeto propio y diferencia específica, como le hubiera gustado decir a don Gustavo. Esto es un mérito excepcional, y comparto contigo que hay que recuperar los libros impresos. El libro impreso acompaña la vista, y el momento que la vista la acompaña despierta el entusiasmo. No es lo mismo mirar los libros en internet, que está muy bien, ¿no? Así que me parece interesante la iniciativa, y gracias a esta casualidad que se dio, que venía yo invitado por García Trevijano a este congreso, y que me encuentro contigo y con los amigos de la Fundación, pero quería poner el acento en este punto,
que las investigaciones no son investigaciones en el aire. Te felicito también por evitar el evitar lo que nosotros llamamos en filosofía ser la viuda de alguien. Entonces ustedes saben que en filosofía es muy fácil para los profesores ser la viuda de Heidegger, de Hartmann, de Scheler o de Habermas o cualquier de Aristóteles, de Platón, y no evitar que haya viudas de Gustavo Bueno. Hay que tomar de Gustavo Bueno lo que tuvo de permanente, aquellas intuiciones que tuvo este gran filósofo español, para mí el más significativo, lo dije hoy en la conferencia, filósofo español del último cuarto de siglo en España. ¿Cuál fue el rasgo fundamental de este gran filósofo? Fue que primero tuvo una exigencia de método. Recuerdo muy claramente cuando me dijo, yo no soy escolástico, pero la escolástica es a la filosofía lo que el solfeo a la música. Es decir, no podemos hacer filosofía si nosotros no conocemos el mundo categorial que se desarrolló desde hace 2500 años en nuestra disciplina. Y en esto era riguroso. Y en esto lo podemos comparar con los mismos consejos que daba Heidegger cuando decía, ¿quieren venir a hacer un seminario conmigo? Lean 2 años Aristóteles o hagan seminarios sobre Platón, etcétera, etcétera. No se puede leer un autor contemporáneo sin tener el bagaje necesario del mundo categorial de la filosofía, de la escuela. Esto no quiere decir que nosotros pensemos, o Gustavo pensaba que hay que hacer escolástico, no, de ninguna manera, pero tiene que tener el manejo preciso del mundo categorial. En este sentido es admirable. Y bueno, y yo soy un ferviente defensor de la Fundación, lo difundo en todo lo que puedo, así que si ustedes no lo toman a mal, yo puedo, después combinaremos a ver cómo se hace porque es difícil, pero tengo una biblioteca de pensadores americanos más o menos significativa y bueno, la quiero donar a la Fundación Gustavo Bueno. Muchas gracias, Alberto. Ha sido una sorpresa este ofrecimiento que has hecho. Bueno, esperemos que se cumpla. Esperemos que se cumpla. Ya mandaremos a nuestros abogados a Buenos Aires. Un contenedor es muy barato, hombre. Pues nada, muchas gracias y hasta el año que viene.